Vivimos en una sociedad en donde dar lástima compensa, en donde ser el débil compensa, en donde ser el débil genera compasión desde el otro, genera empatía, genera justificación. Bienvenida a un nuevo episodio de Ni tan serio. Ya van varios, estoy contenta. A ver, la vez pasada salió un tema así súper espontáneo del exceso de terapia y eso me conectó con otro tema que es la victimización. A ver, quiero tener como mucho cuidado de tocar este tema porque definitivamente yo sé que hay situaciones en las que podemos ser víctimas, o en las que hemos sido víctimas, o en las que seremos víctimas. ¿Cuándo somos víctimas? Cuando ocurre una situación sobre la que no tenemos ningún tipo de control y nos cubre esa situación, nos sobrepasa, como que sí, se me olvidó la palabra. Nos abruma, ¿no? Nos abruma y nos imposibilita. O sea, la situación nos lleva. ¿Cuándo somos víctimas? Somos víctimas ante una catástrofe natural. Somos víctimas porque en eso no tenemos ningún tipo de control. Somos víctimas de accidentes porque no tenemos ningún tipo de control. Nos coge desprevenido, no tenemos la forma, no tenemos cómo protegernos. Somos víctimas cuando somos atacados por personas con mayor poder, con más fuerza, que nos inmovilizan, cuando nos toman desprevenidos. O sea, cuando ocurren situaciones sobre las que nosotros no tenemos absolutamente ningún control ni ninguna responsabilidad, somos víctimas. Y en esos momentos hay que atender a la víctima y hay que hacer una intervención en crisis y hay que acogerlo y hay que contenerlo y hay que ayudarlo y acompañarlo a sanar, a salir adelante, a rehabilitarse, etc. ¿Cuándo no somos víctimas? Cuando ese trauma y esa situación en la que en ese momento, porque no sabíamos, porque no podíamos hacer más nada, fuimos víctimas, nos marca y nos acompaña el resto de nuestra historia, el resto de nuestra vida, nos empieza a acompañar y desde ese trauma pasado, trabajado o no, superado o no, comenzamos a actuar. Y entonces, como a mí de pequeña me pegaban, yo sigo aceptando el maltrato. Como a mí en algún momento yo tuve X accidente o X situación, justifica el que yo siga haciendo esto. Ojo, yo dudo mucho que la mayoría de la gente lo haga de forma consciente. Yo creo que es porque, bueno, son situaciones que se pasan, que no se hablan o que creen que se superaron, pero no se superan y nos sigue marcando y nos sigue acompañando. Para eso vienen a terapia. ¿Y qué hacemos? ¿Cuáles son una de las cosas que tenemos que hacer los terapeutas? Es decir, esto te pasó en este momento, no significa que te va a seguir pasando, no significa que tú eres eso que fuiste en ese momento o eso que te tocó ser en ese momento, y a partir de ahora vamos a buscar nuevas herramientas, vamos a trabajar juntos para evitar que en un futuro eso te vuelva a pasar. ¿Cuándo dejamos de ser víctimas? Cuando comenzamos a asumir responsabilidad. Empezamos a asumir la responsabilidad de nuestro bienestar. Esto nos pasó, esta persona me hizo algo horroroso, pero es mi responsabilidad hacer todo lo que esté en mi alcance para tener la mejor vida posible, para no quedarme ahí, para que eso que me pasó no marque ni determine mi destino ni mi futuro.
para hacer de esto horrible que me pasó algo lo suficientemente valioso como para que después de todo, y aunque yo no lo haya escogido, haya merecido la pena la cosa tan horrible que me tocó vivir. Y a partir de ahí comenzamos a asumir responsabilidad. Y aunque parezca contradictorio o irónico, ya va, pero si a mí me hacen daño, entonces yo tengo que hacerme responsable del daño que me hizo el otro. Sí, no sé, pero en realidad lo que te da es poder. Cuando tú te das cuenta que puedes asumir responsabilidad no sobre lo que pasó, pero sí sobre qué hacer con eso que pasó y cómo utilizarlo a tu favor a partir de ahora, tienes poder. Tienes el poder de tomar decisiones. Tienes el poder de hacer cosas buenas por y para ti. Tienes el poder de decir, esto no me va a seguir pasando, esto no me va a seguir afectando, esto lo voy a dejar ir. Y entonces dejas de tener un rol pasivo en tu vida. Y realmente, es como la verdadera forma inclusive de hacer justicia, es quitarle poder al otro, es quitarle poder a eso horrible que me pasó. Es que eso llegue en algún momento a ser casi que insignificante. Eso no me determina, eso me dio la oportunidad de adquirir nuevas herramientas, de conocerme mejor, de descubrir capacidades que yo no sabía que tenía, y bueno, y ya está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay gente que ante la oportunidad de convertirse en poderosos se terminan quedando en víctimas? Porque nuestra sociedad premia el pobrecitismo. O sea, vivimos en una sociedad en donde dar lástima compensa, en donde ser el débil compensa, en donde ser el débil genera compasión desde el otro, genera empatía, genera justificación. Y si a mí alguien me hizo daño y yo sigo recordando ese daño y yo sigo definiéndome a través del daño que me hizo el otro, yo puedo justificar el que yo también haga daño. Ah, entonces tú, ¿por qué eres infiel? Bueno, porque yo una vez tuve un novio que me fue infiel y entonces como él me fue infiel, yo no voy a creer en nadie y yo a partir de ahora no me voy a entregar en una sola relación y yo voy a ser infiel. Entonces yo me justifico en los cachos que me montaron para empezar a montar cachos yo. O sea que al final, desde ahí, yo estoy siendo tan mala persona como el que me fue infiel. No, es que yo más nunca voy a compartir nada porque yo una vez compartí y me quitaron y me robaron y me estafaron y entonces yo ahora me voy a convertir en una persona egoísta, en una persona mezquina, en una persona que no da sin garantía. Mala persona. Entonces, el victimismo al final renta. ¿Por qué renta? Porque nos exime de asumir responsabilidad. Una cosa es decir, yo en ese momento no me podía defender y yo en ese momento no sabía que podía parar el maltrato. Y otra cosa es decir, bueno, ok, yo en ese momento no lo sabía, pero ahora lo sé. Y a partir de ahora, yo sé que si alguien me maltrata, yo puedo poner límites, yo puedo incluso irme de la relación, yo puedo hacer cosas para que ese maltrato no se perpetúe. Yo me hago responsable de que no me vuelvan a maltratar. Y si me maltratan, yo cuento con recursos para hacer justicia, para castigar desde lo justo al otro, etc. Entonces, ser víctima nos exime de asumir responsabilidad. Le pone la responsabilidad al otro. Y yo soy pobrecito todo el tiempo. Ser víctima nos permite ser malos, nos permite hacer daño, porque desde mi dolor yo busco infligir dolor a los demás
en esta falsa búsqueda de venganza o de justicia. Como a mí me hicieron daño, yo voy a hacer daño. Justifica la venganza. Justifica la venganza. Y la venganza no es más que hacerle daño a alguien. Si a mí me hicieron daño y yo desde ahí le hago daño al otro, yo soy igual de malo. Ahora, si a mí me hicieron daño y yo desde ahí busco justicia, busco poner límites, busco que el otro asuma consecuencias, es diferente. Y hay, o sea, hay un matiz muy importante, pero también muy sutil entre el castigo y las consecuencias. Por ejemplo, el castigo. Como tú me fuiste infiel una vez, yo te voy a ser infiel todo el tiempo, pero no solamente te voy a ser infiel todo el tiempo, sino que además tú me vas a tener que, no sé, yo te voy a quitar cosas y tú me las vas a tener a mí y yo siento con el derecho y yo te voy a dejar en la calle porque tú me fuiste infiel. Eso es castigo. Yo no sé si lo merezca o no, yo no voy a entrar ahí porque esos son juicios de valor. Consecuencias, tú me fuiste infiel, la relación se acaba porque rompiste a un acuerdo de fidelidad que teníamos, porque rompiste la confianza que había entre la pareja y porque para mí dentro de una relación de pareja es muy importante la confianza y si no hay confianza, la consecuencia es que no hay pareja. Entonces, ojo entre el castigo y la... por ejemplo, vamos a hacerlo con los niños, que en los niños es mucho más fácil verlo. El niño que no se comió toda la comida que le sirvieron en la cena o toda la comida que le sirvieron en la comida, en el almuerzo. No te comes toda la comida, la consecuencia es que no hay postre. Porque si no tienes hambre para comer la comida que tiene los nutrientes principales, que es saludable, etc., no tienes hambre para el dulce, para el postre. Eso es una consecuencia. Castigo. No te comiste toda la comida, bueno, ahora te vas a quedar sin jugar, sin ir al parque, te voy a quitar todos los juguetes, te voy a quitar el Nintendo, te voy a quitar todo y ya veremos qué hacemos y no hables y vete al rincón y piensa. Eso es castigo. Entonces, ojo con cómo actuamos nosotros cuando nos hacen daño, porque cuando nos hacen daño sí, nos invade mucha rabia, nos invade mucho rencor, nos invade una sed de venganza inmensa y como vas a terapia, tu terapeuta te ha dicho 1000 veces que cuando tienes las emociones alborotadas no tomes ninguna decisión, procésalo. Pasado eso, hay que tomar decisiones, hay que poner límites, hay que asumir las consecuencias y el otro también tiene que asumir las consecuencias de sus actos, pero la venganza nunca va a ser la solución a sanar el daño que te hicieron. ¿Por qué? Porque cuando actuamos desde la venganza o para la venganza, primero, por más daño que le hagamos al otro, eso no va a resarcir el daño que nos hicieron a nosotros. Segundo, nos estamos convirtiendo en malas personas y existe, ante la venganza existe también la culpa. Entonces la culpa y el remordimiento nos va a acompañar. Y luego, el que le hagamos daño al otro, querramos o no, va a traer consecuencias y vamos a tener que asumir esas consecuencias. Entonces, la venganza, aunque es totalmente válida sentirla, no siempre, creo que yo diría que nunca, pero no siempre es el mejor camino ni es la mejor opción. Pregunto, ¿te victimizas? ¿Vas por ahí justificando el daño que le haces al otro porque a ti alguna vez te hicieron daño? ¿Constantemente sientes que el mundo es malo contigo y que tú te quedas en indefensión? Que siempre te pasa lo mismo, que tú das lo mejor de ti y siempre te hacen daño. Ojo, porque puedes estar asumiendo rol de víctima. Y aunque justifica el momento, genera mucho dolor, genera mucho malestar y mucha impotencia y limita un montón. Entonces yo te invito a que te lo cuestiones, te responsabilices y me dejes tus comentarios en comentarios. Nos vemos en la próxima.